Hola a todos, muy bienvenidos a la tercera y última parte de la clase número 22 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy nos dedicaremos a hacer ejercicios y revisar algunas aplicaciones referentes a los temas anteriores, es decir, donde apliquemos ecuaciones trigonométricas o funciones trigonométricas inversas. Comencemos a revisar algunos problemas. En este primer ejercicio nos entregan un triángulo ABC que es rectángulo y cuya hipotenusa mide 143 centímetros. Tiene un ángulo interior que mide arco coseno de 5 dividido en 13 y se nos pide encontrar el perímetro de este triángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo que nos ayudará a representar la situación. Nuestro triángulo tiene vértices A, B y C, tiene hipotenusa que mide 143 centímetros y un ángulo interior, vamos a llamarlo alfa, que es el arco coseno de 5 dividido en 13. Ahora, lo que se nos pide es determinar el perímetro de nuestro triángulo. Ya conocemos la medida de la hipotenusa, pero necesitamos las medidas de los catetos. Llamaremos X e Y a esas medidas. Ahora, ¿qué sabemos del ángulo alfa? Como alfa es el arco coseno de 5 dividido en 13, sabemos que el coseno del ángulo alfa es 5 dividido en 13. Por otra parte, de las razones trigonométricas, sabemos que el coseno de alfa es la razón entre el cateto adyacente alfa, que en este caso es X, y la hipotenusa de nuestro triángulo, es decir, 143. Y también sabemos que el seno de alfa es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa del triángulo. Tenemos entonces tres relaciones que nos ayudarán a determinar las medidas de los lados del triángulo y por lo tanto su perímetro. De las relaciones 1 y 2, es decir, de estas relaciones, podemos concluir lo siguiente. De la ecuación 1 tenemos que el coseno de alfa es 5 dividido en 13 y por otra parte de la ecuación 2 sabemos que el coseno de alfa es también igual a x dividido en 143. De modo que de aquí podemos despejar x. X sería 143 por 5 dividido en 13. Esto es igual a 55. Por lo tanto ya tenemos la medida de x. X es igual a 55. Ya tenemos uno de los catetos de nuestro triángulo. X mide entonces 55 centímetros. Por otra parte, el seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Y de la ecuación 1 sabemos que el coseno de alfa es 5 dividido en 13. Por lo tanto, el seno al cuadrado de alfa es 1 menos 25 dividido en 169, que es el cuadrado de 5 dividido en 13. Esto es igual a 144 dividido en 169. Si extraemos ahora la raíz cuadrada, obtendremos que el valor absoluto del seno de alfa es igual a 12 dividido en 13. Y como el seno de alfa es positivo, tenemos seno de alfa igual a 12 partido en 13. ¿Por qué el seno de alfa es positivo? ¿Por qué estamos seguros de eso? Bueno, porque se trata de ángulos agudos, son ángulos interiores de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ya tenemos el valor para seno de alfa. Y a esta ecuación también le vamos a dar un nombre, la vamos a llamar ecuación 4. Esta es una nueva relación. Entonces, si ahora unimos la ecuación 4 y la ecuación 3, esta es nuestra ecuación 3, tendremos lo siguiente. Según la ecuación 3, el seno de alfa es y dividido en 143. Pero también de la ecuación 4 sabemos que seno de alfa es 12 dividido en 13. De aquí podemos despejar y. Y será entonces 12 dividido en 13 por 143.
Esto es igual a 132. Ya tenemos entonces la medida del lado que nos faltaba en nuestro triángulo. Y, que es el cateto que nos faltaba hasta el momento, mide 132. 132. Ahora que conocemos todos los lados del triángulo, podemos calcular su perímetro. Veamos. Para obtener el perímetro solo debemos sumar las medidas de todos los lados del triángulo. Uno de los catetos mide 55, el otro 132 y la hipotenusa 143. Esto suma 330. Por lo tanto, el perímetro de nuestro triángulo es de 330 centímetros. En este segundo problema se nos pide probar que si x, y z son positivos y el arco tangente de x más el arco tangente de y más el arco tangente de z es igual a pi, entonces la suma de x, y z es igual al producto entre x, y z. Veamos, partamos por dar nombre al arco tangente de x, el arco tangente de y y el arco tangente de z. Ya aprendimos antes que una buena estrategia es denominar a estas expresiones con los nombres que damos regularmente a los ángulos. Entonces llamaremos alfa al arco tangente de x, beta al arco tangente de y gamma al arco tangente de z. De esa manera, la hipótesis nos dice lo siguiente, que alfa más beta más gamma es igual a pi. Cuando decimos alfa más beta más gamma es igual a pi, estamos reescribiendo esta hipótesis. Así, si alfa, beta y gamma suman pi, entonces alfa más beta es igual a pi menos gamma. Y si ahora calculamos la tangente de alfa más beta, tendremos que la tangente de alfa más beta debe ser igual a la tangente de pi menos gamma. Ahora, nosotros conocemos identidades trigonométricas para la tangente de una suma y diferencia. Usémosla. La tangente de alfa más beta es equivalente a la tangente de alfa más la tangente de beta dividido en 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Y esto es igual a la tangente de pi menos gamma, que según las identidades trigonométricas es equivalente a la tangente de pi menos la tangente de gamma dividido en 1 más la tangente de pi por la tangente de gamma. Ahora, la tangente de pi es 0. Por lo tanto, estos términos de aquí son 0. Reescribamos la expresión entonces de manera equivalente. Tendremos que la tangente de alfa más la tangente de beta dividido en 1 menos tangente de alfa por tangente de beta es igual a tangente de pi, que es 0, menos la tangente de gamma dividido en 1 más la tangente de pi por tangente de gamma. Pero ese término es 0, dado que la tangente de pi es 0. Por lo tanto, si ahora multiplicamos en esta igualdad, toda la igualdad por 1 menos tangente de alfa, tangente de beta, obtendremos que la tangente de alfa más la tangente de beta es igual a menos tangente de gamma, factor de 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Y efectuando el producto al lado derecho de la igualdad, tendremos que esto es menos tangente de gamma, menos y menos más, tangente de alfa por tangente de beta por tangente de gamma. Y esto es equivalente, sumando la tangente de gamma a ambos lados de la igualdad, a esta suma de tangentes, que es igual al producto de las tangentes. Ahora, ¿qué es la tangente de alfa, la tangente de beta y la tangente de gamma? Volvamos a nuestras hipótesis. Nosotros llamamos alfa al arco tangente de x. Por lo tanto, de aquí obtenemos que la tangente de alfa es igual a x. Como hemos llamado beta al arco tangente de y, sabemos que la tangente de beta es igual a y. Y dado que hemos llamado gamma al arco tangente de z, tenemos que la tangente de gamma es igual a z.
Nos vamos a llevar estos nombres entonces a donde estamos desarrollando nuestra identidad. Entonces vamos a copiar. Veamos. Aquí estábamos, ¿no? Ya habíamos logrado probar que esta suma de tangentes es igual al producto de las tangentes. Donde ahora hemos descubierto, ¿cierto?, de los nombres que dimos al arco tangente de X, de Y y de Z, que la tangente de alfa es igual a X. La tangente de alfa es igual a X. La tangente de beta es igual a Y. Entonces más Y. Y más la tangente de gamma, que es igual a Z. Entonces tenemos aquí más Z. Y esto será igual al producto de las tangentes, donde la tangente de alfa es X, la tangente de beta es Y y la tangente de gamma es Z. Por lo tanto, ya hemos probado lo que se nos pedía, ¿no? Queríamos probar que la suma de X, Y y Z es igual al producto de X, Y y Z. Y eso es exactamente lo que acabamos de probar. En este tercer problema se nos pide encontrar el dominio de la función f de x dada por arco tangente de x cuadrado más 1 dividido en x al cuadrado más raíz de 3. Lo primero es recordar cuál es el dominio de la función arco tangente. Tal como podemos apreciar en la gráfica de la función arco tangente, su dominio es R. Está definida para todo x en R. Por lo tanto, cuando necesitamos determinar el dominio de la función f, todo lo que tenemos que determinar son aquellos x en R que hacen que x al cuadrado más 1 dividido en x al cuadrado más raíz de 3 sea un número real, es decir, que esté en el dominio de la función arcotangente. Ahora, ¿cuándo este cociente podría dejar de ser un número real? Siempre hay que tener cuidado con los cocientes con el denominador. El denominador no puede ser 0, pero observa que en este caso el denominador es x al cuadrado más raíz de 3. X al cuadrado es mayor o igual que 0 para todo x en R. De modo que si sumamos raíz de 3, que es positivo, obtendremos una expresión cuadrática que es estrictamente positiva para todo x en R. Por lo tanto, este cociente es siempre un número real. De ese modo, este conjunto es equivalente a R. Por lo tanto, el dominio de la función f, dada por arco tangente de x cuadrado más 1, dividido en x cuadrado más raíz de 3, R. Todo x en R satisface esta condición. Por lo tanto, el dominio es R. De hecho, aquí podemos apreciar la gráfica de la función f, dada por el arco tangente de x cuadrado más 1 dividido en x al cuadrado más raíz de 3. Como ven, está definida en todo R. Revisemos el problema 4. Nos dicen, con referencia a la figura 13, esta figura, calcular con argumentos geométricos el área coloreada, es decir, el área de esta región. No hay una única manera de resolver este problema, pero veamos al menos dos formas. Primero podemos calcular el área de esta región como suma de dos áreas, es decir, como el área de este sector circular que estoy indicando, más el área del triángulo azul. Esa es una forma. Y la segunda forma que se me ocurre es calcularla como una diferencia de áreas, es decir, considerar el área de este sector circular, que es un cuarto de círculo, y quitarle al área de esa región el área de la región faltante, esta porción de un sector circular. Son las dos formas primeras que se me ocurren. Entonces vamos primero a atacar el problema como una suma de áreas. Partamos por observar que se trata de la circunferencia unitaria. El centro está en el origen y tiene radio 1. Por lo tanto, como se trata de una circunferencia unitaria y tenemos un punto que es vértice del triángulo, que pertenece también a la circunferencia, lo vamos a llamar P, sabemos que sus coordenadas pueden ser expresadas en términos de este ángulo. Conocemos una de sus coordenadas,
La abscisa es X. Pero me gustaría expresar en principio las coordenadas del punto P en términos de este ángulo. Lo vamos a llamar teta. Si ese ángulo se llama teta, entonces las coordenadas del punto P, hemos aprendido en la trigonometría, se denotan por coseno de teta y seno de teta. Por lo tanto, este X es coseno de teta y la ordenada de este punto es seno de teta. Entonces, por otra parte, si conocemos este ángulo teta, también conocemos su complemento. Este ángulo de aquí es el complemento de teta. Es pi medios menos teta. Entonces, veamos si con estos datos, vamos a escribir también aquí que este X es el coseno del ángulo teta, ¿verdad? Vamos a expresar las áreas primero en términos del ángulo teta y luego lo llevamos a X. El único dato que tenemos conocido en el problema es el radio de la circunferencia, que es 1, y este cateto que mide X, el cateto de este triángulo, o esta abscisa del punto P. Por lo tanto, cuando nos piden calcular el área de esta región, debemos dejar el área en términos de algo conocido. En particular, creo que debemos dejarla en términos de X. Ok, decíamos que vamos a atacar este problema como una suma de áreas. Partamos con el área de este triángulo. Vamos a escribir aquí el área del triángulo azul. Área del triángulo azul. ¿Cómo obtener el área de este triángulo? Azul. Ahí sí. El área de un triángulo es en general la medida de la base por la altura. En nuestro caso, el área de este triángulo, pongámosle un nombre, A1. El área A1 es la medida de la base, que la podemos considerar X, pero decía yo que en principio lo vamos a dejar en términos de teta, coseno de teta, por la altura del triángulo, que es la medida del otro cateto. Este es un triángulo rectángulo. Y el otro cateto tiene medida seno de teta. Entonces tenemos coseno de teta por seno de teta dividido en 2. Ahora, también les decía que vamos a necesitar llevar todo esto a X, ¿cierto? Hay que expresarlo en función de X. Ya sabemos que coseno de teta es X, pero ¿cómo expresamos seno de teta en función de X? Fácil. Acudimos nuevamente a la trigonometría. El seno al cuadrado de teta es 1 menos el coseno al cuadrado de teta. Por lo tanto, seno de teta es la raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta, pero coseno es X, por lo tanto coseno al cuadrado de teta es X al cuadrado. En estricto rigor, digo, aquí debe haber un valor absoluto, pero como teta es un ángulo del primer cuadrante, sabemos que seno de teta es positivo. Por lo tanto, ya tenemos aquí seno de teta también expresado en función de X. Y entonces ahora podemos decir cuál es el área de este triángulo, encerrada por el triángulo, en función de X. Decíamos que A1 es el producto entre coseno de teta, es decir, X, y seno de teta, que acabamos de obtener en función de X, es la raíz de 1 menos X al cuadrado dividido en 2. Ya tenemos el área de una parte de la región, el área de la región A1. La vamos a dejar reservada por aquí. Entonces, ahora que ya conocemos el área del triángulo azul, debemos concentrarnos en lograr determinar el área del sector circular que está aquí, ¿no es cierto?, que tiene ángulo pi medios menos teta. Si conocemos el ángulo y conocemos el radio del sector circular, debiéramos poder obtener el área de ese sector circular. Ahora, yo no sé si en general tú sabes determinar el área de un sector circular. Tal vez no. Veamos. Veámoslo en general. Digamos que tenemos un sector circular de ángulo teta y queremos determinar el área de este sector circular, ¿no? Esta área de aquí, que le vamos a poner simplemente A. ¿Qué conocemos de nuestra circunferencia o del sector circular? Conocemos el ángulo del centro de la circunferencia y el radio.
y queremos determinar A. Lo podemos hacer con una regla de 3. Podemos decir que el área de ese sector circular es al ángulo que le corresponde, como el área de un sector circular completo, es decir, como el área del círculo, que sabemos es pi por r al cuadrado, es al ángulo del centro que le corresponde al ángulo completo. ¿Qué ángulo le corresponde al círculo completo? Un ángulo completo, es decir, un ángulo que mide 2pi radianes. De modo que, simplificando pi, podemos despejar de aquí el área de un sector circular como un medio del radio al cuadrado por el ángulo teta. En general, cualquiera sea el sector circular, tú puedes determinar su área de esta forma, simplemente conociendo el radio y el ángulo del centro, el ángulo del sector circular, ¿no? Entonces, vamos a decir por aquí en general, ¿no? En general. Ahora vamos al caso particular de nuestro sector circular. A este sector circular también le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar A2, al área más bien del sector circular. Entonces, vamos al cálculo de esa área. Área del sector circular. El área que hemos llamado A2. Entonces, como acabamos de deducir, el área del sector circular está dada por un medio, entonces escribamos un medio, del radio al cuadrado, pero el radio en nuestro caso es 1, por el ángulo teta, el ángulo del sector circular, que en nuestro caso mide pi medios menos teta, es el complemento de teta. Por lo tanto, aquí tenemos un medio de pi medios menos teta. Y también es necesario en este caso, tal como hicimos con el área del triángulo, expresar el área del sector circular ya no en función del ángulo teta, sino que en función de algo conocido, en función de x. Ahora, ¿cómo podemos obtener el ángulo teta como función de x? Sabemos que el coseno del ángulo teta es igual a x. Por lo tanto, el ángulo teta se puede expresar como el arco coseno de x. O si tú prefieres, también podemos usar el hecho de que seno de teta es la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y entonces el ángulo teta es el arcseno de la raíz de 1 menos x al cuadrado. Como me parece más simple la primera expresión, voy a usar teta como el arco coseno de x, pero también podrías usar la segunda expresión. Entonces, dicho eso, ahora podemos decir que el área de la región A2 es un medio de pi medios menos teta, donde teta es el arco coseno de x. Y ahora que tenemos el área de la región A2 y también tenemos el área de la región A1, es decir, el área del sector circular y el área del triángulo, el área pedida es simplemente la suma de las áreas. Entonces, escribamos eso por aquí. Sería el área de A1 y A2 más A2, donde A1 ya lo determinamos, lo tenemos aquí en este cuadrito. Vamos a decir que esto es A1 más A2 igual a A1, que resultó ser x por la raíz de 1 menos x cuadrado dividido en 2, más el área de la región A2, que también ya tenemos calculada, es el área del sector circular, y es un medio, vamos a distribuir, es un medio. Un medio factor de pi medios menos arco coseno de x, es decir, pi cuartos menos un medio del arco coseno de x. Esta es el área que se nos pedía determinar. Ya la tenemos aquí. Entonces aquí tenemos nuestro primer método para resolver este problema, ¿no? Considerando el área de la región pedida como suma de dos áreas. Decía yo que no es la única forma, que también lo podemos ver como una diferencia de áreas. Veamos. Partamos de nuevo. Vamos a marcar aquí los puntos que ya no fueron útiles.
teníamos nuestro punto P de coordenadas coseno de teta, seno de teta, donde teta es este ángulo. Coseno de teta, por otra parte, es x, ¿no es cierto? X es el coseno de teta y ya vimos que entonces seno de teta es la raíz de 1 menos x al cuadrado. No haremos de nuevo todas las deducciones que ya tenemos hechas de antes. Vamos a aprovechar el trabajo que ya hicimos. Entonces, decíamos que en este caso vamos a calcular el área de la región sombreada como una diferencia de áreas. Es decir, voy a considerar el área de un cuarto de círculo, que es conocido. El área, dado que la circunferencia tiene radio 1, el área del círculo completo es pi por r cuadrado con r igual 1, es decir, pi. De modo que un cuarto de círculo tiene área pi cuartos. A esa área, al área del cuarto de círculo, le quiero quitar, vamos a restar el área de esta porción que no está sombreada en el primer cuadrante. Entonces concentrémonos en determinar el área de esa región, que la voy a llamar A. A su vez, para determinar el área de la región A, voy a tener que usar nuevamente el mismo argumento de diferencia de áreas. Porque el área de la región A, de la región que está aquí ausente, sin sombrear, es el área del sector circular de ángulo teta menos el área del triángulo azul. Así la calcularemos, ¿no? El área A es el área del sector circular de ángulo teta, este sector circular completo, menos el área del triángulo azul. Ahora, ¿por qué nos interesa el área A? Porque necesitamos el área de un cuarto de círculo, quitar el área A. Entonces vamos a dejar por aquí establecido también, para que no nos olvidemos de lo que estamos haciendo, que el área pedida es el área de un cuarto de círculo de radio 1, es decir, pi cuartos, como comentábamos hace un rato, menos A. Esto es lo que debemos calcular. Donde A lo calcularemos en esta forma. Área del sector circular de ángulo teta. Ya aprendimos a hacer eso, ¿no? Es un medio del radio al cuadrado, y el radio en este caso es 1, por el ángulo teta, el ángulo que le corresponde a ese sector circular. Nuevamente expresaremos todo en función de teta primero y luego lo llevamos a x. Menos el área del triángulo azul, cuya área está dada por la base, por altura, dividido en 2. Y la base mide x, que es el coseno de teta, y la altura mide seno de teta. Por lo tanto, el área de este triángulo es seno de teta por coseno de teta dividido en 2. Y ahora llevemos esto en términos de x. ¿Quién es el ángulo teta? Decíamos que x es el coseno de teta y por lo tanto el arco coseno de x es el ángulo teta. Por lo tanto, podemos decir aquí en el área del sector circular que esto es un medio de teta, que es el arco coseno de x, menos seno de teta por coseno de teta. Pero ya establecimos que seno de teta es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y el coseno de teta es x. Por lo tanto, este producto es simplemente x por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y esto también va dividido en 2. Por lo tanto, ya tenemos el área de la región A. Y esta área la queremos para restarla, ¿no es cierto?, de pi cuartos, que corresponde al área de este cuarto de círculo, ¿no? Como el radio del círculo es 1, el área del círculo completo es pi, y si lo dividimos en 4 partes, tenemos área pi cuartos. Entonces volvamos al área pedida. El área pedida es, decíamos, pi cuartos menos a, donde a ya lo obtuvimos, es un medio del arco coseno de x menos x por la raíz de 1 menos x al cuadrado dividido en 2. Es decir, que esto es pi cuartos menos un medio del arco coseno de x, menos y menos más, x por la raíz de 1 menos x al cuadrado dividido en 2.
tal como obtuvimos antes cuando atacamos el problema mirándolo como una suma de áreas. Resolvamos un último problema. Nos dicen que trabajando como ingeniero de procesos en una conocida empresa petroquímica, usted desea estimar el volumen de petróleo en un tanque cilíndrico de radio R y altura H, como se referencia en la figura 14. Nos piden mostrar que si la profundidad del petróleo en el estanque es H, entonces el volumen de petróleo está dado por B de H, dado por L factor de R cuadrado, arco coseno de 1 menos H dividido en R, menos R menos H por la raíz de 2HR menos H cuadrado. Uf. Veamos. Acabo de notar un pequeño error aquí. La altura, ¿no es cierto?, de nuestro estanque no es H mayúscula. Por lo que vemos en la figura, esa altura es L. Lo que sí es la altura del petróleo está dada por H minúscula. Lo que debemos determinar no es el volumen del estanque, sino que el volumen de petróleo. Es decir, nuestro estanque cilíndrico, ¿no es cierto?, aquí lo tenemos, pero está lleno hasta una altura H, y es el volumen del petróleo lo que debemos determinar. Ahora, ¿cómo determinamos el volumen de petróleo? Bueno, como todos los volúmenes. Debemos multiplicar el área de la base por la altura. El área de la base, en este caso, es esta área sombreada, ¿no es cierto? El área, esta porción del círculo, y la altura es L. Así podemos obtener el área del petróleo. Entonces vamos a escribir eso. El volumen, en general el volumen que se nos pide en función de H, es el producto, lo vamos a escribir en palabras, del área de la base por la altura. Y la altura es L. Por lo tanto, debemos concentrarnos en obtener el área de la base, el área de esta porción del círculo. Entonces, para determinar el área de la base, ¿no es cierto?, vamos a tomar una vista frontal de este círculo. Aquí tenemos una vista frontal de este costado del estanque, ¿no? A nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa obtener el área de esta región, de la región sombreada. Concentrémonos en eso. Calcularemos el área de la región que nos interesa como una diferencia de áreas. Observa que el área de la región sombreada corresponde a el área de este sector circular completo de ángulo, digamos, alfa, ese es un ángulo del centro de la circunferencia, menos el área del triángulo vacío, de este triángulo, donde dos de los lados del triángulo miden R, que es el radio del círculo. Partamos por calcular el área de este triángulo vacío. Aquí tenemos nuevamente nuestra figura. Sabemos que la profundidad del petróleo es H, y como este segmento es otro radio de la circunferencia, también mide R, el segmento completo. Por lo tanto, la altura de este triángulo vacío, me refiero a esta altura, mide R menos H. Esa es la medida de este segmento. Como es un radio, este segmento es perpendicular a este lado, ¿no? Por lo tanto, efectivamente es una altura de nuestro triángulo. Y eso es algo muy bueno porque divide el triángulo cuya área queremos determinar en dos triángulos rectángulos. Vamos a darle nombre a estos ángulos. Lo llamaremos teta. Este ángulo de aquí también mide teta porque fíjate que el triángulo tiene dos lados iguales, ambos lados son radios de la circunferencia y por lo tanto se trata de un triángulo isósceles. De donde podemos concluir también que la altura de este triángulo cae en el punto medio del lado opuesto. Por lo tanto, si este segmento mide X, este de acá también mide X. Ahora, si supiéramos la medida de X, tendríamos la medida de la base de este triángulo, que sería 2X, y también necesitamos la medida de la altura, que ya sabemos es R menos H. Entonces lo que necesitamos es expresar X en función de las dimensiones conocidas, es decir, del radio de la circunferencia
y de la altura o profundidad del petróleo. Pero vamos de a poco. Partiremos por expresar la longitud de este lado, x, primero en función del ángulo θ. Y luego vemos cómo expresar θ en función de h y de r. Ok, notamos que el seno del ángulo θ, que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es igual entonces a r menos h, la medida del cateto opuesto, dividido en la hipotenusa de ese triángulo, que es r, el radio de la circunferencia. Y el coseno del ángulo θ es la razón, ¿verdad?, entre el cateto adyacente y el radio o hipotenusa de nuestro triángulo. Es decir, es x dividido en r. Ahora, necesitamos de aquí despejar entonces x. X es r por coseno de θ. Pero no queremos que esto dependa del ángulo θ. Debemos expresar el ángulo θ en función de las cantidades conocidas, es decir, r y h. Entonces veamos. De las identidades trigonométricas sabemos que el coseno al cuadrado de θ es igual a 1 menos seno al cuadrado de θ. Y seno de θ es r menos h dividido en r. Es decir, esto es r menos h dividido en r al cuadrado. Así que tendremos el coseno cuadrado igual a 1 menos este r menos h dividido en r, lo escribiremos como 1 menos h dividido en r todo al cuadrado. Y si abrimos este cuadrado de binomio, obtendremos 1 menos 2 veces h dividido en r más h cuadrado dividido en r al cuadrado. De modo que, reduciendo, vemos que estos unos se cancelan y obtenemos 2h dividido en r, no más, menos h cuadrado dividido en r cuadrado. Es decir, r cuadrado en el denominador y en el numerador 2h por r menos h al cuadrado. De aquí podemos obtener el coseno de θ. Es cosa de extraer raíz cuadrada, ¿no? Ya tenemos el coseno cuadrado y queremos coseno de θ. Entonces, el coseno del ángulo θ es la raíz de 2r por h menos h al cuadrado dividido en la raíz de r cuadrado, es decir, r. Todas estas cantidades son aquí positivas. Por lo tanto, ya podemos obtener de aquí la medida de x. X es r coseno de θ y el coseno de θ es esta expresión. Entonces tenemos que x es igual a r por coseno de θ, que hemos visto que es la raíz cuadrada de 2r por h menos h al cuadrado dividido en r. Simplificando r, obtenemos finalmente que x es la raíz cuadrada de 2r por h menos h al cuadrado. Y esa es la medida de este segmento. Ahora podemos obtener el área del triángulo que hemos llamado triángulo vacío, ¿no? ¿Cuál es el área de ese triángulo? Vamos a escribirlo por aquí. Así. El área del triángulo vacío es la siguiente. Es base, ¿cuánto mide la base de este triángulo? 2x, es decir, 2 veces esta cantidad. Será entonces 2 veces la raíz de 2r por h menos h al cuadrado por la altura, que es r menos h, dividido en 2. Por lo tanto, el área que estamos buscando, simplificando aquí, es, escribámoslo como r menos h factor de la raíz de 2r por h menos h al cuadrado. Ya tenemos el área de ese triángulo. Entonces volvamos acá. El área de nuestro triángulo, del triángulo vacío, es, decíamos, r menos h por la raíz de 2h por r menos h al cuadrado. Ya tenemos el área del triángulo. Ahora debemos estimar el área del sector circular.
este sector circular de radio R y ángulo alfa. Veamos cómo hacerlo. Ya hemos visto que esta profundidad, la profundidad del petróleo, es h. La medida de esta altura, dijimos, es r menos h. Hemos llamado teta a estos ángulos, que son iguales, dado que se trata de un triángulo isósceles. Y dado que el triángulo es isósceles, vimos que esta altura del triángulo cae sobre el punto medio del lado opuesto. De modo que estos dos segmentos o catetos de esos triángulos miden x, donde x es precisamente esta expresión, ¿no? Entonces, veamos cómo obtener el área del sector circular. Recuerda que el área del sector circular, lo vamos a llamar así, área del sector circular, es un medio del radio del sector circular al cuadrado por el ángulo del sector circular, que en este caso nosotros hemos llamado alfa. Ahora, como el triángulo es isósceles, esta altura que bajamos aquí desde el centro de la circunferencia bisecta el ángulo alfa, es decir, ese ángulo es igual a este. Cada uno de estos ángulos mide entonces alfa medios. ¿Y cómo podemos obtener ese ángulo, alfa medios? Bueno, lo primero que podemos observar es que el coseno del ángulo alfa medios es la razón entre el cateto adyacente al ángulo, que mide r menos h entonces, en la hipotenusa del triángulo que mide r. Por lo tanto, alfa medios es el arco coseno de r menos h dividido en r, que es 1 menos h dividido en r. De modo que el ángulo alfa es 2 veces el arco coseno de 1 menos h dividido en r. Y por lo tanto, el área del sector circular será un medio del radio al cuadrado por el ángulo alfa, que es 2 por el arco coseno de 1 menos h dividido en r. Esto es, simplificando, r al cuadrado por el arco coseno de 1 menos h dividido en r. Ya tenemos el área del sector circular. Y el área que nos interesaba a nosotros es el área del sector circular menos el área del triángulo que ya determinamos. Eso nos da como resultado el área de la sección que está sombreada. Entonces, escribamos aquí la diferencia, ¿no es cierto? Ya tenemos el área del triángulo y el área del sector circular resultó ser r al cuadrado por el arco coseno de 1 menos h dividido en r. Esa es el área del sector circular completo. Ahora que le quitamos al área del sector circular completo, el área del triángulo vacío, obtenemos el área de la región sombreada. Por lo tanto, vamos a reescribir por acá cuál es el área del volumen, de petróleo. Dijimos que el volumen de petróleo era, por acá arriba lo teníamos, ¿no? El volumen está dado por el área de la base, y el área de la base es esta expresión que acabamos de obtener, por L, que es, digamos, la altura de este estanque, ¿no es cierto? Esta medida. Entonces, ya podemos concluir. El volumen de petróleo es igual a el área de la base, que ya la tenemos, es r al cuadrado por el arco coseno de 1 menos h dividido en r menos r menos h factor de la raíz cuadrada de 2h por r menos h al cuadrado. Ese es el área, lo que tenemos aquí, lo que acabo de escribir, es el área de la región sombreada, el área de esta región, que corresponde en nuestro estanque al área de esta región. Para obtener el volumen solo debemos multiplicar por L, tal como lo planteamos en un inicio, ¿no? Entonces vamos a poner aquí L por el área de la región sombreada. Ya tenemos el volumen entonces de
petróleo dentro del estanque. Comparemos con lo que nos pedían demostrar. Nos pedían probar que el volumen del petróleo está dado por L, factor de R cuadrado por el arco coseno de 1 menos H dividido en R, perfecto, menos R menos H, factor de la raíz de 2H por R menos H al cuadrado. Por lo tanto, ya hemos logrado demostrar lo que se nos pedía en un inicio, ¿no? Encontramos el volumen de petróleo dentro de nuestro estanque. Con este ejercicio damos por finalizada la clase de hoy. Espero que te hayan sido de ayuda los problemas que revisamos y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo a todos. Chao, chao.